Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 11 de febrero. Para el día de hoy, la lección se titula: Su amor es para siempre. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre, porque para siempre es su misericordia. Alabamos su santo nombre. Suplicamos el perdón de nuestros pecados. Suplicamos la unción de su Santo Espíritu. Y Señor, háblenos. Enséñenos a través de este estudio a confiar cada día más en su grande amor y misericordia. Usted no cambia. Usted es el mismo ayer, hoy y para siempre. Para siempre es su misericordia. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús lo hemos suplicado. Amén. Su amor es para siempre. Su Gesed es para siempre. La palabra Gesed en hebreo significa misericordia. Si vemos 26 veces en el Salmo 136, se repite: porque para siempre es su misericordia. ¿Qué nos está enseñando Dios a través de este salmo? Nos está enseñando, mostrando su Gesed, su misericordia para con cada uno de nosotros. Y mírelo cómo se manifiesta Él en el Salmo 136. Él dice, el salmista dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. No es que hayan otros dioses, no. Jehová es el único Dios, el Dios todopoderoso, misericordioso. Dice el verso 3: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. El que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos,
porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Y así cada versículo está recordándonos la misericordia eterna de Jehová, para que no olvidemos su gesed, su misericordia. Y dice ahí, ¿qué pensamiento predomina en este salmo? ¿Qué pensamiento? El pensamiento de la misericordia de Dios es eterna. El Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación, como dicen los versículos del 4 al 9. Además, el Salmo 136 nos dice que Él es Señor. Él es Dios de los dioses y el Señor de los señores. Un modismo hebreo que significa el Dios más grande. No porque hayan otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Así es de que vemos. También en el Salmo 136 se manifiesta, el salmista manifiesta que en la historia de Israel la misericordia de Dios estuvo con ellas. Los grandes prodigios del Señor, que nadie más puede imitar, son la demostración innegable de su dominio. Dios creó los cielos y la tierra y los cuerpos celestes que los paganos adoran. Sin embargo, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y por extensión a toda fuente de seguridad humana. Son meras cosas creadas, no el Creador. Una distinción fundamental. Es lo que nos dice acá la lección. Su amor es para siempre. La imagen de la mano fuerte y del brazo extendido del Señor, como dicen ahí en el versículo 12, cuando dice con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en parte, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Así es de que vemos acá que el Dios al cual usted y yo servimos es misericordioso. Él es el único Dios. Él no nos mira con ojos de enojo porque hemos pecado, ¿no? Él nos muestra su misericordia para que nosotros tengamos confianza en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es de que debemos esperar confiados en Él, con fe. Así recibiremos su misericordia, su gesed. Es necesario que comprendamos la palabra misericordia para que podamos entender mejor a nuestro Dios, que seamos súbditos de Él, agradecidos, y que compartamos con otros esa misericordia de Dios. Porque el Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Necesitamos comprender mejor el amor de Dios, el Gesed, su Gesed, para que lo hagamos nuestro. Luego en el Salmo 136, versículo 23 al 25, concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación. Vemos entonces que es muy importante comprender la misericordia de Dios, porque así también nosotros manifestaremos misericordia para nuestro prójimo. La misericordia es una palabra asombrosa que inspira esperanza y motivación al espíritu humano. Cualquiera que sufra las consecuencias de las malas decisiones siente que el aplastante peso de la culpa se disipa, no cuando se le muestra misericordia y gracia. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Manifestar la misericordia de Dios a nuestro prójimo. Y así, al mostrarle la misericordia, esa persona que se siente culpable recibe palabras de esperanza, de ánimo. También vemos que durante esta semana aprenderemos acerca de la misericordia del Creador tal como se revela en 6 salmos diferentes. En los salmos la misericordia está representada en su manifestación más elevada. La misericordia del santo hacia el pecador, la misericordia de un Dios dispuesto a perdonar y redimir por su gracia. Estudiemos durante esta semana para conocer mejor la misericordia de Dios que Él tiene para mí. Gesed es la palabra que estamos estudiando hoy de la misericordia. Gesed, la misericordia de Dios. Gesed es la palabra hebrea más utilizada para misericordia. En el Antiguo Testamento se entiende mejor como bondad amorosa. En el Salmo 109, 12 y 16 relaciona Gesed con la compasión hacia los pobres, los huérfanos y los necesitados. Mostró ese Gesed Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ha mostrado Gesed el Padre desde el cielo a los pobres, los huérfanos y los necesitados. Sí, debido a que Dios salva a su pueblo de desastres y opresores, el salmista alaba su nombre por sus acciones misericordiosas. En el Salmo 31, 7 y 21 encontramos a ese Dios que salva. También lo encontramos en el 32, verso 10, en el 57, 3, y así hay varios salmos. Con estos textos en mente, sigamos con el estudio de Gesed o misericordia, viendo cómo se relaciona con la liberación. El salmista pide misericordia durante la calamidad, durante la persecución
el peregrinaje por el desierto, la enfermedad, la tormenta o la esclavitud. El narrador de los Salmos también considera Gesed como un poder liberador o como la capacidad de liberar. Por ende, Gesed es en esencia el acto redentor de Dios en favor de su pueblo. En el Salmo 119, el autor pide a Dios que lo perdone o lo libre según su Gesed. También vemos que Gesed se utiliza en relación con la protección. En Salmo 36, 10 y 11 y 32, 10, el autor pide Gesed o la protección de Dios contra los impíos y los arrogantes. Gesed también se identifica con la fidelidad de Dios, como dice Salmo 85, 90. Además, en el Salmo 6:4, Gesed salvaguarda la existencia. En otros lugares, el salmista apela al Señor para que lo preserve, como dice el Salmo 119, 88 y versículo 149, reconociendo sus amorosos preceptos como un factor importante en la preservación y la restauración de la vida. Por último, Gesed es eterna. O sea, la misericordia de Dios es eterna porque forma parte del carácter del Todopoderoso. Esta seguridad es una buena noticia para el creyente porque el Señor es bueno, su amor es para siempre, su fidelidad por todas las generaciones. Los salmos también nos dicen que el que pide el Gesed de Dios está en buena relación con Él. Los creyentes deben expresar confianza en Dios y también esperanza para llegar a ser los receptores de su misericordia. La misericordia de Dios se concede a los que esperan en el Señor. Además, la fe es una condición para recibir la Gesed de Dios. ¿Entendimos la palabra? Gesed es misericordia. En diferentes salmos lo encontramos. Veamos qué más nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Esta mañana, mi alma está llena de alabanza y agradecimiento a Dios, de quien proceden todas nuestras bendiciones. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Alabaré al que es la luz de mi rostro y mi Dios. Él es la fuente de toda eficiencia y poder. ¿Por qué no lo alabamos hablando palabras de esperanza y consuelo a otros? ¿Por qué están silenciosos nuestros labios? El habla es un don del cielo y debería emplearse para expresar alabanza al que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oh, cuán bien se realizaría si todos los que profesan ser cristianos honraran a Dios. La luz del mundo brilla sobre los hombres en la forma de abundantes bendiciones. Se han hecho todas las provisiones necesarias para suplir nuestras necesidades temporales y espirituales. Sin embargo, cuán pocas acciones de gracia recibe el dador. Eso está en A fin de conocerle, página 221. Dios quería demostrar a los israelitas que no podían atribuirse la conquista de Canaán. El capitán de las huestes de Jehová venció a Jericó. Él y sus ángeles estaban implicados en esa victoria. Cristo ordenó a los ejércitos del cielo que derribaran los muros de Jericó
y prepararan así una entrada para Josué y los ejércitos de Israel. Dios, mediante este maravilloso milagro, no solamente fortaleció la fe de su pueblo en su capacidad de subyugar a sus enemigos, sino que los reprendió por su anterior incredulidad. Jericó había desafiado a los ejércitos de Israel y al Dios del cielo, y cuando contemplaron la hueste de Israel que marchaba alrededor de su ciudad cada día, sus habitantes se sintieron alarmados, pero contemplaban sus poderosas defensas, sus muros elevados y sólidos, y se sentían seguros de que podrían resistir cualquier ataque. Pero cuando sus poderosos muros de repente se resquebrajaron y cayeron con un estrépito semejante al de un fortísimo trueno, quedaron paralizados de terror y no pudieron ofrecer resistencia. Eso está en la Historia de la Redención, página 185. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Salmo 19, del 1 al 3. Todas esas maravillas de los cielos tan solo están haciendo la obra que les ha sido señalada. Son los instrumentos de Dios. Dios es quien vigila la marcha de todas las cosas, así como fue su creador. El ser divino se ocupa en sostener las cosas que ha creado. La misma mano que sostiene y equilibra las montañas en su posición, guía los mundos en su misteriosa marcha alrededor del sol. Apenas si hay alguna función de la naturaleza a la que no entremos una referencia en la palabra de Dios. La palabra declara que hace salir su sol y hace descender la lluvia, hace a los montes producir hierba, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 345. Así que, hermanos, el día de hoy, su amor es para siempre. Al final hay una pregunta para usted. ¿De qué manera la imagen de Jesús en la cruz, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre? ¿Ve usted en la cruz el gran amor de Dios por usted? Seamos, como dice el versículo de memoria para la semana: te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes, tu fidelidad. Hermanos, que ese Gesed de Dios lo busquemos con fe y que lo manifestemos hacia nuestro prójimo, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en el día cuando nuestro nombre tenga que ser llevado ante el tribunal de Cristo. Allí mi abogado, que ahora es mi juez, él dirá: tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo, me cubriste, fui forastero, me recogisteis, enfermo, me visitaste, en la cárcel vinisteis a mí.
Allí es cuando vamos a necesitar la gran misericordia de Dios. Y allí nos la dará porque nosotros practicamos la misericordia de Cristo con nuestro prójimo. Que eso sea real para que en aquel día usted y yo podamos recibir su gesed en nosotros. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.